Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy nos vamos a centrar en el tema Ley de Hidrocarburos. Esta es una ley fundamental. Se trata en la Ley de Hidrocarburos de fijar posición sobre un recurso que se agota y que el mundo lo necesita. Este tema de la Ley de Hidrocarburos debiera ser debatido ampliamente en todos los sectores. Sin embargo, el Ejecutivo mandó un proyecto de ley al Senado, que es el ámbito más rígido para aprobar los proyectos, y de ahí, del Senado, con la aprobación, caminó a la Cámara de Diputados, donde hay mayoría automática, por lo cual estimamos que la semana próxima este proyecto ya va a ser ley. Básicamente, ¿qué trata esto? Hay muchas cuestiones que las vamos a ir analizando en el encuentro, pero lo cierto es que es una ley a medida de una empresa privada. YPF, Sociedad Anónima, es una empresa privada donde el Estado mantiene su mayoría, el 51% de las acciones. El resto de las acciones están en manos inclusive de un fondo buitre. YPF necesita inversores, eso se argumenta, para explotar un yacimiento con un modelo extractivo que en el mundo está en cuestionamiento, está revisado y hay lugares donde se lo rechaza de cuajo. Es el caso del fracking. Ahora bien, como YPF necesita inversores para desarrollar este yacimiento, impulsa esta ley. Pero YPF, que es una empresa privada, tiene una concesión en ese área, porque los recursos, volvemos a insistir, son de las provincias. Entonces, la reserva que está en manos de YPF, el yacimiento en manos de YPF, está concesionado hasta el año 2027. En ese momento caduca la operación de YPF en Vaca Muerta. Si esta ley entrara en vigencia, ¿qué va a pasar en ese entonces? ¿Con qué nos vamos a quedar después de que las multinacionales vengan a operar por 35 con 10 años más de prórroga? Es la cuestión que como ingenuos en primer lugar tenemos. ¿Cómo no vamos a contemplar el cuidado ambiental? Es la segunda inquietud que también como ingenuos nos aparece. Y ni qué hablar del tema de las regalías, que es el gran debate en las provincias petroleras. Hay algunas provincias que habían pactado regalías del 25%. Esta ley impone un techo del 12%. Vamos a quien hace posible el encuentro y ya desarrollamos estos temas. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Vamos a escuchar al ministro Julio De Vido, quien es el ministro de Planificación y quien furiosamente, digamos, defiende este proyecto diciendo que esta ley va a atraer inversores. Lo escuchamos. Quiero destacar que este proyecto de ley surge a partir del consenso de 5 meses de trabajo conjunto, el cual fue plasmado en el Acuerdo Federal para el Abastecimiento de Hidrocarburos que suscribimos el 16 de septiembre del corriente año entre el Ministerio de Planificación Federal de Obras Públicas y Servicios y todas las provincias miembros de la OFEPI. Este gas que se exportó a precio vil desde el año 96 generó solamente 4.000 millones de dólares de divisa para Argentina. Si se hubiera contado con ese gas en estos 10 años, el país habría evitado 33.500 millones de dólares en importaciones de combustible. Vale la pena recordar el enorme ajuste de reservas por 509 millones de barriles equivalentes que en el año 2006 tuvo que realizar YPF por exigencia de la SEC de los Estados Unidos. Ese ajuste de reservas representó la producción de casi 5 años de la empresa, 3 años del país, y se concentró en los yacimientos dedicados a la exportación como Loma de la Lata. Es inexplicable que en ese contexto alguien
y más aún técnicos, puedan sostener que había autoabastecimiento previo al 2003. Esta fue la herencia del modelo neoliberal energético, un país sin infraestructura. Cualquiera sea la provincia o la región que se quiera comparar, en todos los casos tienen actualmente un sistema energético que permite transmitir el doble de energía que hace 10 años. En el marco del Plan Energético Nacional iniciado por Néstor Kirchner y reimpulsado por Cristina Kirchner, se ejecutaron una cantidad récord de obras. 9.000 megavatios, incluyendo la finalización de Yacyretá y la central nuclear Néstor Kirchner. Este plan de obras de energía es el que requerirá la Argentina para continuar creciendo en forma federal, con inclusión geográfica y social. Esta situación es totalmente diferente que la del año 2003, cuando no encontramos un solo plan relacionado a estas obras que fueron virtualmente planificadas junto con los estados federales en esta etapa. La histórica decisión de la Presidenta de la Nación de recuperar el control de YPF para el Estado y las provincias no fue una decisión arbitraria. Tuvo lugar luego de un largo proceso de evaluación y de presiones que culminó demostrando que el accionista de YPF tenía como objetivo financiero monetizar reservas sin plan alguno de reposición para presionar a la redolarización de la energía que recibimos de la década del neoliberal. Necesitamos inversores, como dice el ministro Julio De Vido, y necesitamos que nuestros recursos no se vayan, que nuestro dinero quede en casa. Cuando hablamos de energía, hablamos de un bien estratégico. No creo que haya país en el mundo que esté regalando el recurso energético como nosotros pretendemos en estos momentos. Vamos a escuchar a continuación lo que decía el senador Aníbal Fernández al respecto y lo que dice también un senador del Frente para la Victoria. Esta ley lo que está haciendo es poner en valor el sistema para que las 10 provincias, porque fue un acuerdo entre los 10 gobernadores y el Estado Nacional, tengan una forma común de entender la búsqueda de inversiones y las licitaciones para poder trabajar con un mayor nivel de inversiones y exploración y explotación de convencional, de offshore y de no convencional, de forma tal entonces que tengamos un camino expedito hacia el autoabastecimiento, que es lo que estamos buscando desde un primer momento, así que creo que llegamos a un muy buen proyecto. Senador, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se firmó el dictamen? ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo se va a tratar en el recinto? El dictamen se acaba de firmar por mayoría, con lo cual no tenemos inconveniente, hoy se publica y el reglamento dice que 7 días después puede entrar al recinto, así que el miércoles de la semana que viene lo estamos tratando. Lanzar una ley que es un premio para todas las petroleras que se chuparon las reservas argentinas, no cumplieron con las inversiones y no repusieron las reservas. Es decir, y esta ley le da la posibilidad de transformarse, de decir voy a explotar los yacimientos no convencionales y tiene 35 años más, se pueden quedar 60 años en la Argentina, 2 generaciones. Solanas dijo que se le firmó un cheque en blanco a los inversores en detrimento del patrimonio argentino y a largo plazo. Sí, como mínimo es una estupidez lo que dice eso, porque fundamentalmente al reafirmar con absoluta claridad de que el elemento determinante del acceso a la concesión y la permanencia de la concesión es la inversión. Por lo tanto, la autoridad de aplicación es la que tiene la atribución de ver si el plan económico de inversión se cumple. Entonces, el hecho de que yo le pueda otorgar prórrogas a una empresa está sujeto a la facultad de la autoridad de aplicación de verificar si se han cumplido con las inversiones pactadas, pero fundamentalmente establecer el nuevo cronograma de desembolso, que esto es lo que hace a la política hidrocarburífera. Es decir, una ley es un instrumento, esta es una ley que simplemente regula plazos, términos, etcétera, pero tiene una cuestión mucho más amplia que es el marco de la política hidrocarburífera, y en la cual se ha definido hoy con absoluta claridad que la llave de acceso a esos recursos es la inversión. Quien mayor inversión haga en el menor tiempo es el que tiene acceso a la zona.
Sabemos que el discurso característico de Pino Solanas es la defensa de los recursos naturales. Lo hemos visto batallar intensamente con el no al fracking e inclusive con en contra de la minería a cielo abierto. Es más, cuando lo visitó al Papa le regaló una camiseta no al fracking y el Papa lució muy festivo la camiseta que le regalaban. Nosotros pensamos que si ha habido una catástrofe en la Argentina contemporánea, fue la privatización salvaje de los hidrocarburos. Fue la destrucción de YPF y de Gas del Estado. No solamente fue salvaje, sino que los resultados son de un fracaso estrepitoso, señor presidente. Tal es el fracaso que hoy Argentina es importadora de combustibles. Hoy le cuesta al gobierno nacional y paga el pueblo argentino 15.000 millones de dólares anuales. Este año serán 15 o serán 16, la mitad en importación directa de combustibles y lo otro son subsidios porque nadie puede pagar el precio internacional del gas. Lo que me resulta y nos resulta sorprendente es que no haya reacción frente al fracaso de la receta neoliberal privatizadora, señor presidente. Lo digo fraternalmente y con dolor. No puede ser después de todo lo pasado, después del daño y empobrecimiento que le costó a la Argentina la privatización de esas dos fuentes de divisas que eran Gas del Estado e YPF, sacaban el recurso y lo transformaban en caminos, en rutas, en ciudades, en represas hidroeléctricas, en transporte. No puede ser que las recetas neoliberales y el modelo que impulsó Carlos Menem no haya terminado de morir, señor presidente. Esto es lo que nos sorprende. Es más, creemos que este proyecto del Ejecutivo profundiza el modelo neoliberal privatizador del petróleo de los años 90. La verdad es de una impunidad que nos asombra. Esto es el sueño nunca realizado por Carlos Menem dentro de su mandato. No puede la Argentina regalar la renta. Todos los países del mundo han salido a conquistar la renta de los recursos que tiene. Los años 90 del neoliberalismo ha sido la entrega de los recursos de los argentinos, recursos que sirvieron y deberían servirnos para financiar, sin pedir plata afuera, el desarrollo y el bienestar de los argentinos. Entonces, señor presidente, es sorprendente que se insista en un modelo que ha sido un enorme fracaso, y que encima nos va a seguir costando muchísimo dinero. Mire, señor presidente, es cierto, nosotros, el interbloque de los 6 senadores, FAP, UNEN, ARI, hemos tomado el camino contrario. Que nadie se sorprenda. No vamos a cometer viejos errores. Quizás cometeremos nuevos, pero los viejos no. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que no sale de una probeta, es la continuidad de 70 años de política de Estado que engrandeció a la Argentina, de Irigoyen a Alvear, pasando por Perón, Ilia, Alfonsín. Gobiernos de distintos signos no se atrevieron a torcer la gran política de Estado que habíamos construido. Política de Estado que le sirvió al general Cárdenas para crear Petróleos de México y a Getúlio Vargas para crear en el año 47 Petrobras. ¿Qué significa Petrobras? El Brasil de hoy
solo se comprende esencialmente por la maquinaria de riqueza que le devolvió Petrobras. La primera empresa de América Latina, la locomotora de la economía brasilera. Entonces, señor presidente, nosotros vamos a retomar ese camino, por supuesto con las adaptaciones, con las mejoras, etcétera, pero en la dirección de una gran política pública. A continuación vamos a escuchar también a un diputado del radicalismo, al diputado Miguel Giubergia, que viene de Jujuy y explica la posición del radicalismo frente a este proyecto de ley. Bueno, en esto nosotros desde la Unión Cívica Radical hemos dicho que esto es un remache, es una ley que se tendría que haber aprovechado de esta oportunidad y esta circunstancia para hacer una ley integral que diera una respuesta a todo lo que es necesario tratar en materia hidrocarburífera en el país, desde las cuestiones ambientales hasta el tema que hace a las relaciones con las provincias, no solamente que tienen hidrocarburos, sino con las provincias que no tienen hidrocarburos. En todo esto, establecer una ley en forma integral. Ahora, cuando nosotros vemos esto, lógicamente el único objetivo que creemos y entendemos persiguen con esta ley es ver la posibilidad de traer recursos o lograr inversiones en el país que no logran por otras situaciones económicas que todos conocemos, que en la República Argentina las inversiones prácticamente han desaparecido, ¿no? Y vamos a escuchar a continuación cómo defiende un senador del Frente para la Victoria este proyecto de ley que entendemos la semana próxima va a ser ley. Marcelo Fuentes. Iniciamos el tratamiento para darle media sanción, digamos, a las reformas introducidas a la ley 17.319 y sus modificatorias, que es la vieja ley de hidrocarburos. Primera cuestión central para poder entender, cuando esa ley se dicta, no existía las tecnologías adecuadas para explotar los reservorios no convencionales. Es una realidad, no la existencia de los mismos, sino lo que es una realidad nueva es el desarrollo de tecnologías adecuadas, lo cual implica que es necesario preparar y adecuar el texto legal a esas nuevas realidades. Si a esto sumamos que hay, ¿no es cierto?, el dictado de la ley 26.197 de soberanía hidrocarburífera que ordenó la expropiación del capital mayoritario de Repsol y YPF, donde se fija como objetivo estratégico el autoabastecimiento. Es evidente que la política de autoabastecimiento de hidrocarburífero tiene como un eje central la explotación de los recursos no convencionales, atentos de que la Argentina hoy cuenta con las segundas reservas en el mundo en gas y las cuartas en petróleo. Es decir, una transformación, es decir, un país dependiente de importación de hidrocarburos, evidentemente está en condiciones, con esta política, de pasar a ser un país pleno exportador. La presidenta en su momento, recuerde usted que provincias y nación negociaban el texto de ley, que ahora me voy a referir a eso, y la señora presidenta lo destraba cuando exige, por un lado, uniformidad de tratamiento, es decir, de que la inversión sea tratada uniformemente en todo el territorio nacional, no que haya provincias, ¿no es cierto?, que tengan diferencias de regímenes, transparencia en la adjudicación, por eso la ley introduce lo que es el pliego tipo único de condiciones para, la licitación para las áreas y un pliego único, pues sea uniforme, con reglas claras de juego, y fundamentalmente que la llave de acceso sea la inversión. Yo he escuchado decir que esta ley favorece a YPF, y yo no entiendo, claro, es decir, ¿quién se puede agraviar? Es decir, si hemos tomado la decisión política de recuperar la empresa de bandera, hemos tomado la decisión de que el eje de la política hidrocarburífero gira a través de fortificar esa empresa, ¿quién se puede agraviar que la empresa YPF crezca?
Ahora, evidentemente, una cosa es que crezca en función de acierto y otra en desmedro de otros legítimos intereses. Entonces, la primera pregunta que hay es decir, uno podía entender el conflicto cuando le decían a uno de que era una pelea entre las provincias y IPF, las provincias y nación. Ahora resulta de que el proyecto de ley viene en el marco del Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos, que es complemento normativo de las leyes que mencionamos. Y dicho proyecto viene acordado y rubricado el texto que vamos a tratar por la totalidad de los señores gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos. Es evidente que, por lo tanto, tiene que haber un régimen con la suficiente elasticidad para adecuarse, digamos, a las circunstancias cambiantes de ese desarrollo tecnológico, pero priorizando, ante todo, la inversión como elemento de acceso a las áreas, y fundamentalmente la transparencia en la adjudicación. Y eso es lo que esta ley propone. Seguimos escuchando a Giubergia y la posición del radicalismo frente a este proyecto de ley. Las concesiones que nos hablan hasta de 35 años son prácticamente concesiones por vida. Entonces, es lo que nosotros decimos, no se pueden dar concesiones a perpetuidad a empresas, y en donde tenemos una ley que no contempla las situaciones de las provincias, y en donde cuando se establece, como está establecido en la Constitución Nacional, que estos son recursos que pertenecen a las provincias, dicen cuáles son los topes que pueden cobrar las provincias por las concesiones en las explotaciones hidrocarburíferas. Se la establece el Poder Ejecutivo Nacional o a través de esta ley. Si esto nosotros lo vemos, inclusive el senador Berna en el debate le estableció y le dijo que el tema que estaban estableciendo en cuanto a las regalías, la provincia de La Pampa había otorgado concesiones por regalías mucho más altas que las que establece la ley. ¿Cómo quedan en estas situaciones? ¿Qué es lo que pasa? Y a su vez nosotros tenemos el tema del fracking o el shale gas o el shale oil con las concesiones convencionales, en donde hay una suerte de que se continúe explotando, como se decía, y no solamente por los 35 años, porque esto termina siendo eterno. Estas son otras de las críticas que nosotros planteamos, en los que decimos no podemos estar de acuerdo, como no podemos estar de acuerdo que en esta ley no se trate la cuestión medioambiental. Nosotros sabemos cómo se afecta el medio ambiente y que esto se deje librado a las provincias, cuando es claro el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece los presupuestos mínimos que debe establecer en materia ambiental el Congreso de la Nación, y que es facultad de la Nación. Entonces le dejan esto para que terminen arreglando las provincias, y nosotros hemos visto los desastres en los que termina. Yo concretamente he denunciado hace muchos años, venimos denunciando permanentemente lo que ocurre con la explotación hidrocarburífera en la provincia de Jujuy, que está en un parque nacional, en el Parque Nacional Calilegua, en donde hubo contaminación, hay contaminación, sigue habiendo, y no hay ninguna remediación por parte de las empresas, ni por parte de autoridades de aplicación, absolutamente nada, en donde se pone en riesgo todas estas cuestiones. Y lo que nosotros decimos, cómo afecta el tema del fracking, cuántas son las calidades y la cantidad de agua que se van a utilizar, cómo se va a arreglar, cómo todas estas cuestiones son temas que nosotros entendemos debían estar contemplados en la ley, que hacen al medio ambiente y que hacen a la preservación de la vida. Nosotros tenemos que tanto en Canadá como en Francia, en otros países, se ha prohibido la explotación del fracking. Bueno, nosotros veamos en esto cómo se regula el medio ambiente, qué es lo que se va a hacer. No decimos que se prohíba la explotación, pero
establezcamos normas y presupuestos mínimos en donde se pueda proteger el medio ambiente en la República Argentina y en las distintas provincias que se lleven adelante las explotaciones hidrocarburíferas, ¿no? Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Estamos en los minutos finales. Antes de despedirme quería comentarles que FECOBA, la Federación de Combustibles de la Provincia de Buenos Aires, inquieta por esta ley de hidrocarburos, que entendemos va a ser votada la semana próxima, ha publicado en un diario de tirada nacional una solicitada instando a quienes sean gobierno en la próxima gestión que evalúen y deroguen esta ley que puede ser muy perjudicial para el conjunto de la comunidad argentina. Nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar donde también vamos a seguir insistiendo en la ley de hidrocarburos. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.